a los docentes del colegio, a los padres de familia un tanto interesados en recibir este espacio de acompañamiento y capacitación. Yo soy coach académica asignada para el colegio durante este año 2020, año número 1, en el que el colegio se integra al proyecto Santillana Compartir, con unos resultados bastante interesantes, muy positivos, y pues esperamos seguir mejorando en el proceso. Dentro de nuestros espacios de acompañamiento, no solamente hacemos capacitación para los docentes en espacios pues puntuales que inicialmente se desarrollaron presencialmente, pero pues como ustedes conocen, debido a las condiciones actuales se han venido desarrollando igual siempre desde la virtualidad en este momento, ¿vale? Esta capacitación y este acompañamiento los incluye a ustedes, padres de familia y por supuesto estudiantes, debido a que en algún momento es fundamental integrarlos a todos ustedes como parte de la comunidad educativa en nuestros procesos. Es por ello que, pues, bajo la solicitud de Luz Adriana y la inquietud que presentaron algunos de ustedes, pues hemos organizado este espacio del día de hoy, que una vez más agradezco porque pues es de mucho valor, pensando no solo en el acompañamiento que desde Santillana les podemos dar a ustedes como institución y comunidad educativa, sino en cuanto a que ustedes, padres de familia, con sus hijos puedan apoyar para que ellos tengan unos procesos académicos exitosos y de alguna manera pues sigamos avanzando en medio de las situaciones que estamos viviendo actualmente, ¿vale? El nombre de esta capacitación es ¿qué es la formación remota? ¿Qué esperar de este proceso? ¿Cómo acompañar a nuestros hijos? Son tres aspectos que muy probablemente nos han dado muchas vueltas en la cabeza en este momento y es por ello que hemos organizado este espacio. Vamos a ir desde la conceptualización inicial de este proceso de formación remota actual y de alguna manera las diferencias puntuales con una formación virtual constituida desde su planeación inicial como eso, como formación virtual, ¿vale? También vamos a ver acerca de esas ventajas y sus aspectos muy positivos de estos procesos de formación actual. Y lo más importante probablemente para ustedes es cómo acompañar y apoyar a nuestros hijos de manera positiva dentro de estos procesos. Y muy bien, entonces yo pensaría que ya veo bastantes personas integradas. De cualquier manera, si por algún motivo alguno de ustedes se sale de la reunión o alguien más ingresa, en cualquier momento es absolutamente probable. Y bueno, para empezar, vamos a hacer un ejercicio un poquito participativo para que no sea solamente cuestión de la coach haciendo una presentación. Les quiero pedir muy amablemente, queridos padres y participantes a esta reunión, que ingresen a una dirección www.menti, tal cual como lo ven, .com, y van a digitar el código que ustedes ven acá. Cuando ustedes ingresan a esa dirección, les dice join, únanse y les va a pedir un código. Este es el código que pueden ingresar 470006. Y allí van a ver una pregunta. También si ustedes quieren, alguno de ustedes en sus teléfonos celulares tiene un lector de código QR, pueden acercar ese lector a esta pantalla y leer directamente el código QR, los va a llevar a la encuesta. ¿Qué queremos hacer o qué quiero hacer con este pequeño ejercicio? Mostrarles, queridos padres de familia, cómo en este momento sus hijos han hecho uso y están haciendo uso de muchos recursos tecnológicos que ayudan de gran manera a fomentar y a reforzar sus procesos académicos. Esta aplicación se llama Mentimeter y Mentimeter permite crear presentaciones, hacer encuestas, compartir información y todo sucede en tiempo real. Entonces, por favor, les pido que ingresen, contestamos la siguiente pregunta
¿Qué representa aquello que ha sido más difícil para ti en los últimos 2 meses de cuarentena? Ustedes la contestan seleccionando una de 4 opciones y dan enviar la respuesta. Les agradezco mucho que hagamos el ejercicio. Yo voy a ingresar a Mentimeter y vamos a ver cómo vamos de respuestas. Si alguien más va contestando, vamos viendo aquí la evolución. Entonces ya hay 2 personas que ingresaron y lograron contestar. Para una de ellas, el equilibrar los tiempos de trabajo y del descanso en familia. Para otra persona, adaptarse a un nuevo estilo de vida e interacción social. Las otras 2 posibles respuestas son acompañar a mis hijos en su proceso escolar y la otra es no contar con espacios de interacción social y esparcimiento. Son 4 situaciones que en este momento se han venido presentando, ¿verdad? Entonces, les agradezco muchísimo que entren y participen. Entonces, se ha ido a 67% la opción de adaptarse a un nuevo estilo de vida e interacción social, tan solo un 33% equilibrar los tiempos de trabajo y descanso en familia. Como ustedes se dan cuenta, queridos papás, cuando ustedes ingresan a la aplicación, ingresan el código y pues simplemente participan. Esto se actualiza en tiempo real. Esta es una de esas muchas herramientas que nuestros docentes de manera muy hábil en estos días han venido utilizando para poder desarrollar y complementar muchísimas actividades de sus clases. Entonces, pues bueno, ya volveremos en un minuto a ver si cambiaron las respuestas. Si alguien quiere ver a ver el código, voy a volver a compartir la presentación. Recuerden que es www.menti.com con el código 470000. Y bueno, todas estas respuestas de alguna manera, queridos padres y participantes, apuntan a esto que estamos en este momento viviendo, algo a lo que probablemente no estábamos ni siquiera en la más mínima idea preparados. Y ahí viene esta pregunta fundamental. ¿Estábamos preparados para una cuarentena por una pandemia, una situación bastante compleja, y acompañando el proceso escolar de nuestros hijos desde la casa? Claramente la respuesta es no, no lo estábamos. Y obviamente esto ha generado entre la comunidad, no solamente educativa, los colegios, padres de familia, estudiantes, sino todos los estamentos de nuestra sociedad, una sensación de inseguridad gigantesca, una incomodidad de alguna manera obligada, ¿no? Hemos tenido que adaptarnos en muy pocos días, en poco tiempo, a algo para lo que nadie nos preparó. Y si ustedes recuerdan, cuando empezó toda esta situación, muchas cosas pasaron, ¿no? Todos los seres humanos tenemos la tendencia a reaccionar de manera casi instintiva, tomando ciertas actitudes. No sé si ustedes recuerdan, y pues valga la pena el comentario, que en esos primeros días los supermercados se abarrotaron de personas comprando incluso papel higiénico, algo que uno decía, pero bueno, al final de cuentas, ¿para qué? Resulta que todos nosotros, como seres humanos que somos, tenemos esa tendencia de reacción automática ante situaciones inesperadas. Cuando pensamos en lo que sucedió en los colegios y cómo reaccionaron los colegios ante esta situación, se presentaron 3 situaciones básicas y pues ya ustedes identificarán. Inicialmente, esas primeras semanas, ya que estábamos en el final del primer periodo académico del año, los docentes enviaron guías. En muchos colegios del país sucedió que se hizo en cantidades desproporcionadas. Los docentes, con la mejor intención indudablemente, pero llenaron a los niños de muchos talleres y muchas actividades que, a pesar de que daban aquello que ya se había visto, que ya se había estudiado en ese primer bimestre, pues un poco ahogaron a los estudiantes y también a los padres de familia en ese primer momento de acompañamiento. Lo que parecía iba a ser unos pocos días, probablemente un par de semanas, ya se ha convertido en casi 2 meses largos, de hecho, y sabemos que va a presentarse durante 2 meses más, anunciado y confirmado. Con todo respeto y sin querer dar apreciaciones o juicios previos, yo me atrevo a dudar
que después de ese periodo ya anunciado que iría hasta el mes de julio, volvamos presencialmente con toda normalidad. Entonces, es un tema que indudablemente ya no es instantáneo, ya no es de un primer momento, sino que nos pone a pensar en un largo plazo. Por eso estamos em, hoy en día hablando de estas temáticas, conceptualizándolos y buscando la mejor orientación. Y muy bien. En algunos otros casos se enviaron los estudiantes a vacaciones. En el caso de los colegios del departamento se adelantaron esas vacaciones. Ustedes tuvieron un par de semanas de formación desde la virtualidad y luego los niños se fueron a un receso. En otros casos, o más bien en todos los casos, los docentes de todas las instituciones empezaron a capacitarse en el uso de herramientas nuevas. A pesar de que a partir de este año en el colegio empezamos a usar la plataforma de Santillana, el proceso de formación al 100% virtual implica no solo el buen uso de un recurso como esta plataforma, sino muchos otros recursos y otras aplicaciones que, como yo les mencionaba, incluso este primer ejercicio que hicimos, nos permita de alguna manera llevar a optimizar esos procesos académicos y complementarlos de la mejor manera. La buena noticia es que para los niños el uso de todos esos recursos no es solo emocionante, sino muy sencillo, porque ellos pertenecen a una de esas generaciones, de nuestras últimas generaciones, donde la tecnología casi que está impregnada en su código genético, de manera que no es un proceso complejo para ellos adaptarse, comprender y hacer uso de estos recursos. Y muy bien, antes de continuar hablando acerca de lo que nos atañe, quisiera que conceptualizáramos muy rápidamente aspectos fundamentales para tener en cuenta y para saber en qué términos estamos hablando. Primero, la educación presencial, que es la que habíamos estado viviendo durante muchísimo tiempo a nivel escolar, es aquella que requiere y exige la presencia obligatoria del alumno en un espacio físico. El docente está allí, orienta todo un proceso y esto sucedió hasta la semana antes del 16 de marzo del 2020. El aprendizaje se dirige por el docente, él explica, aclara, comunica ideas, experiencias, se desarrollan actividades y pues en total todo el proceso se orienta y se dirige desde el colegio mismo. En este momento pues esto no se está pudiendo desarrollar así. Así que hablamos de la educación virtual, pero también de la educación remota de emergencia y yo aquí quiero un poco hacer una claridad y es que no podemos llamar a lo que está sucediendo en la actualidad como una educación virtual al 100% y ya me voy a explicar por qué. La educación virtual se desarrolla mediante entornos virtuales, plataformas como por ejemplo la que nosotros tenemos y el uso de aplicaciones para establecer espacios de comunicación sincrónica. ¿Cuál es la comunicación sincrónica? La que ustedes y yo estamos en este momento teniendo. Nos reunimos por medio de una plataforma que nos permite interacción en tiempo real. El estudiante debe instruirse de manera autónoma sin asistir a un centro educativo. Usualmente el estudiante recibe una información previa, un paquete de documentos, unas fechas estipuladas para desarrollar ciertas actividades y para tener reuniones con sus docentes, quienes por supuesto van orientando el proceso, pero siempre de manera remota. Esta educación virtual es planeada desde un primer momento en la virtualidad. Y si me hago entender, es que toda esa planificación del proceso está pensada en entornos virtuales. Pero venimos con el término de educación remota de emergencia. Y aquí variamos un poquito en lo siguiente. Decimos que es un cambio temporal de la entrega de instrucción a un modo de entrega alternativa debido a circunstancias de crisis. Implica el uso de soluciones de enseñanza totalmente remotas para la instrucción o educación. Y eso es lo que estamos, estimados padres, viviendo en este momento. Es una educación remota de emergencia. Nuestros docentes han tenido que adaptar todos sus procesos de planeación, todos sus planes curriculares a una educación totalmente desde la virtualidad. Para ellos ha sido un reto bastante complejo. Definitivamente requerido de mucha planeación, de mucho estudio, de muchas adaptaciones, pero como bien lo dice aquí, esto es un tema temporal.
En otras palabras, no toda la vida vamos a tener que vivir procesos de educación remota con nuestros estudiantes. Esperamos que pues toda esta situación de la pandemia se amaine lo más pronto posible y podamos volver a la normalidad con las restricciones del caso y demás. Pero de alguna manera, lo interesante es que esta situación en medio de lo complejo nos va a dejar muchísimas enseñanzas positivas. Y es que, entre otras cosas, va a arraigar muchísimo el uso de herramientas digitales, esa cultura digital que es tan requerida hoy por hoy en procesos de educación a todo nivel. Entonces, pues empezamos a ver un poco las diferencias entre lo que es la educación virtual y la remota de emergencia y cómo irnos adaptando a todo este proceso. Y muy bien, cuando hablamos de la educación remota, decimos que hay elementos fundamentales. Esta es una foto real de una docente de uno de los colegios que yo dirijo y está desarrollando ella una clase virtual por medio de una plataforma, así como lo estamos haciendo en este momento ustedes y yo. La docente va haciendo unas explicaciones y pues cada docente, de acuerdo con su respectiva asignatura y con lo que a nivel institucional se haya definido, organiza cómo va a presentar su clase, si va a compartir con sus estudiantes un video de la explicación, si va a ser un espacio de explicación directamente en su clase sincrónica, si va a usar los dos recursos, etcétera, etcétera. Pero aquí lo importante es que tengamos un poco en cuenta que para que podamos hacer este proceso real, pues debemos contar con una conectividad de Internet, unos recursos mínimos y pues de esa manera poder acceder a este tipo de reuniones. Ahora, indudablemente, y ustedes probablemente ya lo han sentido y lo han vivido, la educación virtual implica que los estudiantes desarrollen un nivel, un porcentaje de nivel de autonomía, diría yo. Y eso implica que ellos tienen que desarrollar algunos talleres, algunas actividades, hacer lecturas previas, dependiendo de lo que su docente vaya orientando, y esto le va a permitir optimizar esos espacios de educación virtual. A pesar de que los colegios hemos querido, todos hemos querido brindar exactamente los mismos tiempos que se hacían en la presencialidad, en la virtualidad, no es tan posible, pues a razón definitivamente del beneficio de los niños. Así que sí es importante que tengamos presente eso. Papás, esto implica definitivamente una corresponsabilidad desde los niños en casa, ustedes obviamente acompañando ese proceso y los docentes en su desarrollo de las diferentes actividades para estudiar los distintos saberes y desarrollar lo que deben desarrollar en sus planes curriculares, pero desde la virtualidad. Muy bien, cuando hablamos de elementos físicos en la educación remota, y ustedes verán esta imagen, dirán, bueno, pero porque hay juguetes allí y es un poco apelar básicamente a algo, independientemente de que los niños estén estudiando desde su casa y estén desarrollando sus procesos académicos, tenemos que hacer de su entorno un algo muy agradable, en donde ellos se sientan cómodos, recordando un poco que para ellos indiscutiblemente debe haber sido y es, todavía es impactante el hecho de no poder estar físicamente en su colegio, no poder estar físicamente con sus profes y con sus compañeritos. Entonces, aquí es un poco, papás, la invitación a que integremos esos elementos bonitos, como agradables para sus hijos a esos espacios en donde ellos van a hacer ese proceso de formación, que probablemente contemos si es la posibilidad y en la medida de lo posible, y si es cierto, lo procuremos que tengamos una silla que sea ergonómica, que tenga un espaldar, que los niños tengan una mesa de acuerdo con su altura, si cuentan con un computador, pues de igual manera esté en condiciones, suficiente luz, iluminación, si los niños están en sus procesos de clase, preferiblemente tratemos de que el espacio de casa o el salón o el cuarto en donde ellos se encuentren no esté pues saturado de ruido, pero de igual manera cuenten con recursos que a ellos
momento de pausa activa, por ejemplo, los puedan distraer y hacerlos sentir cómodos, porque eso es digamos que es mandatorio en este momento, debido a que tampoco podemos esperar que ellos estén sentados en el computador las horas que tengan que atender a sus clases, casi que como unas momias. Eso sería imposible y por supuesto no les gustaría. La idea es que en medio de la situación ellos lleguen a disfrutar esta misma contingencia y lo encuentren como una experiencia retadora, agradable y piensen en cuando volvamos a estar presencialmente, pero ahora lo vamos a hacer muy bien. Es un poco esa mentalidad que yo les quiero recomendar y pedir de manera muy amable. Ustedes manejen siempre con ellos y verbalicen siempre con ellos para que ellos se sientan así, cómodos, contentos, felices estudiando desde casa. Es súper importante esta parte. Y bueno, aquí vemos que hay retos, ¿no? Indudablemente retos entre nosotros como padres de familia, los docentes en el colegio, las directivas, los niños, todos como comunidad educativa. El primero es aceptar que este es un momento excepcional y como cualquier momento excepcional, y su palabra lo dice, debe permitir excepciones. Muchos de ustedes en algún momento, sin el conocimiento de cómo se orientaba un proceso escolar desde casa, pues han tenido que de alguna manera asumir en muchas ocasiones el sentarse con sus hijos, el acompañarlos a hacer tareas, el poderlos orientar en muchas cosas que antes ustedes tal vez no hacían porque el profesor en el colegio siempre daba esas orientaciones. Y pues aquí yo les pido indudablemente que busquemos ser bastante, como diría yo, una palabra muy adecuada, que seamos bastante colaboradores, ¿no? Indudablemente son sus hijos si ustedes lo quieren hacer, pero es una situación que se sale muy de las manos, ¿no? Que si el docente no está allí dando esas últimas orientaciones a los niños, no es porque no quiera, sino porque en este momento no le es posible, independientemente de todas las estrategias que el colegio de manera muy organizada y juiciosa ha definido para acompañar a los niños y continuar con las clases, sí requerimos de la colaboración de todos, de que todos pongamos ese granito de arena y con la mejor actitud, ¿vale? Segundo, ser flexibles, realistas y creativos. Aquí son tres cosas fundamentales. Flexibles en cuanto a qué. Si el niño tiene que desarrollar una tarea, hacer un taller, cumplir con una actividad específica, y nosotros como padres de familia, lo digo yo que soy madre de familia y un poquito estricta en cómo desarrollo las cosas, esperaría que mi niño lo haga de 2 a 3 de la tarde y se tarde una hora porque podría ser un taller que no se demore más de una hora. Pero si evidentemente mi hijo no tiene ese mismo nivel, digamos, de rapidez que yo espero, hay que ser flexibles, hay que permitirles esas pausas activas. De alguna manera hay que negociar con ellos, y esto es una palabra que tal vez voy a insistir un poco dentro de este espacio de capacitación, papás, y es el hecho de permitirles a los niños esos espacios de liberar un momento su mente, pero con la conciencia de que deben regresar a cumplir con sus deberes y terminarlos. Eso es fundamental. Realistas, realistas en cuanto a qué, en dónde están nuestros alcances dentro de este proceso de acompañamiento, a que los niños desarrollan lo que deben desarrollar, pero pues en los momentos de reunión sincrónica con sus docentes también van a contar con su apoyo. Y creativos en cuanto a esas pequeñas actividades, incluso durante el fin de semana, debería yo decir, que ustedes puedan inventar en casa y que de alguna manera hagan más amable el tema de la cuarentena para los niños, para ustedes. Probablemente muchos de ustedes se encuentran en este momento trabajando también a nivel virtual y tal vez ha sido un poco complicado. De hecho, eso que mencionábamos ahora en la encuesta de adaptarse a una nueva realidad en donde ya no tengo tanta posibilidad de interacción, en donde estoy todo el tiempo en casa, pues es un reto, pero también una gran oportunidad. Y un poco es ese también el mensaje de todo este espacio y ya continuaremos hablando más al respecto. Tercer reto, trabajo colaborativo para construir. Y aquí, papás, yo un poco los invito a que si ustedes pues van a estar en ese acompañamiento con sus hijos para desarrollar actividades, tareas y demás,
es colaboración, es construcción mutua, es si sus niños, por ejemplo, se desmotivan en algún momento o no tienen ganas de hacer nada, propónganle, hagámoslo juntos, yo te ayudo con una partecita, si es, por ejemplo, no sé, colorear, me invento algo y tú haces la otra parte. Entonces, es un poco invitarlo a ser participativo y con una claridad importante, papás, muchas veces, porque los niños pues traten de terminar rápido y como pensamos los papitos, tengan más tiempo libre y descansen, tenemos la tendencia a ayudarlos haciendo las cosas. Y la recomendación es, por favor, no lo hagamos así, porque los niños tienen no solamente que desarrollar ese nivel de autonomía, sino cumplir con esas actividades propuestas desde sus profesores, porque es la única manera de que ellos de verdad aprendan y desarrollen las competencias esperadas. Entonces, a veces y lo digo por experiencia también, uno tiene la tendencia a querer hacer un poco para que se acabe rápido y es muy sencillo, pero desde el punto de vista de nosotros como papás, pero el reto está en ellos. Entonces hay que permitirles acompañarlos, pero dejarlos, permitirles abrirles la puerta para que desarrollen sus capacidades es fundamental. Finalmente, dejar que los expertos nos asesoren. Un poco los expertos en este momento son los docentes que saben cómo están orientando sus procesos académicos. En algún punto, pues, por ejemplo, yo que de alguna manera vengo a hacer acompañamiento y pues hemos hecho todo un proceso de exploración, estudio y fundamentación teórica y práctica para hablar un poco de todos estos elementos. Pero adicionalmente, papás, existen muchísimos recursos. De hecho, hemos compartido alguna información y algunas invitaciones a talleres, a webinars, para que tanto los docentes como ustedes, familias, se puedan integrar, puedan tener esa información, esa realimentación tan importante en este momento para actuar de la mejor manera y tomar las mejores decisiones frente a los procesos de formación de sus hijos. Seguiremos en esas invitaciones, en esas propuestas, porque pues definitivamente de eso se trata un tanto el acompañamiento. Y bueno, hablemos de cuál sería la ganancia de mis hijos a partir de esta experiencia. Y son muchas, papás, muchísimas. Indudablemente, dentro de lo complicado, lo bueno, no digamos malo, y es que el hecho de que tengamos que tener unos procesos de formación remota desde la virtualidad y pues hayamos tenido que hacerlo casi que por obligación, va a generar en los niños muchísimas cualidades que probablemente no se desarrollaban tanto a nivel de la presencialidad. Una de ellas es la autonomía, indudablemente. Es el fin mismo de la educación, porque es que al final no se trata de que el docente genere un camino y lo camine tan de la mano con los niños que casi que ellos dependan 100% de él. El docente usualmente orienta, instruye, da los elementos. Y de hecho, queridos papás, se trata un poco de mencionar que hoy por hoy la educación, y de hecho la educación que sus hijos están recibiendo, es una educación pensada en el desarrollo de competencias, en que ellos sean constructivistas, en que ellos desarrollen pedagogías activas, aprendan haciendo, y esto requiere de autonomía. Desde la virtualidad, muchísimo más debe suceder. Entonces, independientemente de que estemos en casa con ellos, la recomendación es permitámosle que haga. Si tiene que hacer un trabajo, hágalo, unos ejercicios, desarrollelos, un texto, escríbelo. Cuando tú lo termines, yo, papá, lo puedo revisar, pero no de pronto allí al lado de él, ojo con esto, ojo con aquello, porque de alguna manera ellos se vuelven dependientes ya no del profesor, sino de nosotros, y no sería positivo, ¿vale? Segundo, aprender a aprender. Es el constructor de su propio conocimiento. Los niños encontrarán esas estrategias durante toda esta experiencia para desarrollar mejor las actividades, para optimizar mejor el tiempo, para que logren cumplir con lo propuesto cada día de una manera satisfactoria. De verdad que aquí
esto lo desarrollan ellos, nosotros los acompañamos, los orientamos. El tema de verbalizar y ser muy consejeros es importantísimo, pero no impongamos. Permitámosles siempre que ellos tomen decisiones frente a sus procesos académicos, obviamente pues con ciertas limitantes, es decir, con ciertas reglas, y de esa manera ellos se van a volver muy autónomos y muy conocedores de su proceso de aprendizaje, que es fundamental. Y bueno, van a desarrollar competencias digitales, como mencionaba previamente, ellos van a ser tecnológicamente hábiles y muy adaptables a cambios. Eso es muy importante. En este momento ya tenemos un amplio uso de herramientas para reuniones, de aplicaciones para desarrollar juegos, incluso complementar nuestros procesos académicos. Les cuento que la semana pasada tuvimos una muy interesante reunión con docentes hablando de ese tipo de aplicaciones, orientándolos para implementar el uso de esas aplicaciones o de esos pequeños recursos que indudablemente salten lo que van desarrollando con el apoyo de su plataforma, de los libros físicos, digitales. Afortunadamente ustedes tienen un recurso muy, muy amplio, indudablemente que sí. Y finalmente vamos a hablar de algo muy importante y es la reconexión familiar. Vamos a tener la oportunidad de fortalecer nuestros vínculos, el hogar en todo sentido, el hecho de poder sentarnos a hablar un poco más. Usualmente papá y mamá estaban trabajando y usualmente llegábamos y tal vez los niños ya cansados, dormidos o solo la hora de la comida y no más. En este momento casi que tenemos pues las 24 horas del día, los 7 días a la semana para podernos comunicar. Y es una gran oportunidad. Yo pienso que quien por cualquier circunstancia de la vida haya tenido que estar muy alejado de su familia en estas condiciones, va a tener un chance grandísimo de acercarse y eso es bastante valioso. Y muy bien, un paréntesis antes de continuar para todos. A esta reunión le quedan 6 minutos exactamente. Les ruego el favor que cuando ella termine, porque se corta, nos reunamos con el mismo link, exactamente igual que lo hicimos, para poder dar continuidad y finalizar el proceso, ¿vale? Y bueno, continúo porque aún queda este tiempo. Y este es un ejemplo simplemente, dice, les presento a Amelia. Amelia es una niña que está estudiando en la básica primaria, es una niña súper inteligente, bastante creativa, de esas niñas que casi que con una explicación es más que suficiente para el desarrollo de procesos y pues en la presencialidad siempre ha tenido resultados excelentes en todas las asignaturas, de hecho es muy, muy buena en matemáticas. En los procesos de virtualidad se ha visto desmotivada, se ha quejado mucho con su papá, a veces se le ve callada, se le ve aburrida, pues ella cumple con sus responsabilidades escolares, se reúne en las reuniones sincrónicas, absolutamente todo, pero casi no participa, es decir, se le nota incómoda. Y entonces, esta es la pregunta, ¿cómo hago yo para motivar a mi hijo? ¿Cómo hago yo para que él realmente se conecte con esa intención y esa voluntad de estudiar desde la virtualidad? Sí, pues no está cerca ni de sus compañeros con quienes jugaba, hablaba y demás, ni con sus docentes que eran súper importantes para él, en este caso para Amelia. Y pues bueno, aquí es cuando apelamos un poco a hablar de tips, de consejos, de aspectos muy puntuales, estimados papás, que probablemente les pueden apoyar el proceso y les pueden dar ideas muy prácticas frente a cómo actuar y a qué no hacer en estos procesos de formación virtual y no solo de formación, sino de vida, ¿no? Porque estamos en cuarentena y eso es una realidad que sigue latente y durante un tiempo más tendremos que vivir, ¿vale? Entonces, hablemos de formar en valores y formar es algo más que tener una clase de ética. En casa nosotros formamos en valores con nuestro ejemplo, con nuestro diálogo, con nuestra manera de hacer cada una de las cosas y probablemente como padres de familia y más contando con el hecho mismo del encierro, probablemente ese ha sido complejo. Y yo me alcanzo a imaginar que en muchos momentos ustedes se han sentido estresados, desesperados
y no saben cómo apoyar a los niños, pero es que además las mamitas tienen que estar pendientes del almuerzo y si además estamos trabajando, entonces le toca llevar el computador a la cocina y mientras pica la zanahoria va recibiendo los comentarios o los mensajes del trabajo y díganme si no es verdad. Nosotros todos lo estamos viviendo. Entonces es un poco complejo porque antes teníamos al menos un lugar para cada cosa. Aquí tenemos que funcionar de otra manera y de alguna forma organizar nuestros tiempos. Y esos tiempos incluyen el acompañamiento a los niños. Entonces, wow, que se nos ha duplicado el trabajo. Pero, queridos padres, esto nos ha sucedido a todos. Aquí lo interesante es realmente encontrar la manera apoyar esos procesos de equilibrar cada momento y cada situación de lo que vayamos haciendo en nuestro día a día, bien sea en el trabajo, en el acompañamiento a nuestros hijos, en esa vida familiar, en ese cuidado personal, en todos nuestros escenarios de vida, pero en casa. Entonces, formación en valores. Hablemos de empatía, de responsabilidad, honestidad, tolerancia. Cosas como, por ejemplo, establecer horarios con los niños en donde lleguemos a acuerdos. Lo ideal es que los niños cada vez que se sienten a sus clases estén ya bañaditos, desayunados, organizados. Todo este tipo de estrategias que nosotros propongamos y definamos con los niños van a permitir el desarrollo de esos valores en ellos, que ellos de alguna manera y pues en medio de la misma virtualidad y pues con las limitaciones que esto presenta, sean empáticos con sus compañeritos, que en las reuniones sincrónicas cumplan con todos los, digamos, propósitos, cierren el micrófono, participen, sean amables. Es decir, son cosas tal vez que parezcan muy irrisorias, muy sencillas, pero en realidad son fundamentales. Que si van a desarrollar una tarea, por ejemplo, una prueba en pleno, en que son evaluaciones, lo hagan de manera honesta, que no vayan a buscar las respuestas a otros lados, porque lo podían hacer si quisieran, pero al final allí no están demostrando su conocimiento, entonces eso no tendría realmente un valor agregado. Entonces, un poco es nuestra actitud. Indudablemente, papás, no es fácil. Yo sé que no es fácil manejar tantas cosas en un mismo espacio y tantas responsabilidades. Lo digo también por experiencia, pero yo los invito incluso a que ustedes se den espacio para ustedes mismos en algún momento del día, para sentarse, meditar un poco, organizar su día. Si ustedes pueden manejar incluso en estos momentos agenda, manéjenla de manera que tengan ese listado de todos los pendientes que tienen que hacer por cada día y los cumplan. Y no se les olviden cosas, no les pase que a las 10 de la noche digan, ¡ah! Se me olvidó aquello y era fundamental del día. Y de alguna manera así se puedan organizar y no empiecen a sentir que el acompañamiento escolar a los niños es un peso más, ¿vale? Entonces, eso puede ser bastante importante y muy recomendable. Ya estamos por terminar, entonces voy a dejar de compartir y como les cuento, nos reunimos con el mismo link, por favor, les agradezco mucho. Em, Voy a finalizarla e ingresamos con el mismo, ¿vale? Muchísimas gracias. Por favor, nos unimos nuevamente.